Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Para mí es un gusto poder hablarles y conversarles un poco de lo que se tratan nuestros productos y darle algo de información que sea útil para ustedes. Esa es la idea. Ahí. Bueno, la idea es mostrarles un poco cuál es nuestra gama de productos que pronto Pablo les va a conversar, ¿cierto? Que son productos, y les voy a contar un poco cómo se hacen estos productos, cómo se fabrican, y cuál es la importancia o la diferencia que hay entre aquellos bioestimulantes que están formulados con aminoácidos. Si toda esta gama de productos que son utilizados para el trigo tienen una base de aminoácidos, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan ser capaces de diferenciar estos productos del que existen en el mercado según la calidad de los aminoácidos con que cuentan. La fabricación de estos productos se hace con una tecnología patentada en Europa que se llama Engineer, y les voy a contar un poco cómo funciona. Básicamente es aplicar la tecnología de las enzimas para generar los aminoácidos. Primero que todo, Terrasorb y la línea, ¿cierto?, de estos productos bioestimulantes se fabrican en España, en la empresa que se llama Bioibérica. Es una empresa que su producto principal es producir heparina, que es un medicamento, un anticoagulante para la salud humana, es decir, son productos de calidad farmacéutica. Y lo que utiliza, o sea, lo que se hace es que dentro del desarrollo de la heparina se recuperan algunos componentes que son los que forman finalmente el Terrasorb y toda la línea de bioestimulantes de Bioibérica. Es decir, las materias primas, primero que todo, que se utilizan son seleccionadas y son de primera calidad. En este caso se utiliza la mucosa intestinal de los cerdos, son proteínas de origen animal, que van junto en esta mucosa con agregados lipídicos y nucleotídicos, que todo esto en su conjunto están sometidos a la acción de las enzimas, con la tecnología patentada Enzymir, y con eso tenemos el resultado de lo que le da la potencia a los productos de bioestimulantes. Por un lado, entonces, tenemos como resultado la obtención de los distintos L-alfa-aminoácidos totalmente absorbibles por la planta. Nuestros productos cuentan con un aminograma completo de aminoácidos para la planta, para que ella pueda ejercer sus funciones y formar sus propias proteínas, con el ahorro de energía que ustedes saben que los aminoácidos le entregan, ayudando o potenciando a regularizar su capacidad fotosintética, le ayudan a tener una nutrición más eficiente, ya que son capaces de transportar los nutrientes o complejar nutrientes, y que con eso la nutrición sea más efectiva, entre otras cosas. Pero junto con obtener los L-alfa-aminoácidos, también esta tecnología nos entrega una fracción nucleotídica y una fracción lipídica, que básicamente son promotores o precursores de hormonas en las plantas. ¿Sí? Con esto tenemos entonces la planta tiene la capacidad de reaccionar o de producir citoquininas, auxinas y bioasinoesteroides, que es lo que le dan entonces la potencia fuerte a estos productos bioestimulantes. Ahora, ¿por qué Bioibérica utiliza la hidrólisis enzimática para obtener sus aminoácidos? Porque las enzimas, ¿cierto?, proteolíticas que actúan aquí, son capaces de ir selectivamente rompiendo los enlaces y las cadenas de las proteínas, y por lo tanto se obtienen aminoácidos enteros sin estar dañados, y en la forma L-alfa-aminoácido totalmente disponible para la planta. Si lo comparamos con lo que pasa con una hidrólisis química, ya sea hidrólisis alcalina o ácida, lo que ocurre es que muchos aminoácidos se destruyen y por lo tanto no pueden ser absorbibles por la planta, y además un porcentaje de esos aminoácidos que quedan enteros están en la forma D, que no es absorbible por la planta. ¿Ya? Entonces esa mezcla hace que el resultado de una hidrólisis química sea de un producto de más baja calidad. Para ejemplificar un poco cómo es que funcionan estos aminoácidos, cuál es la estructura de un aminoácido, ¿cierto? Tenemos esta composición que forma un aminoácido D, con la forma D, y esta, que es la absorbible por la planta, la forma L, que básicamente es que el grupo amino está unido al carbono alfa por el lado izquierdo, ¿cierto?, junto con el grupo carboxílico, y además con el grupo R, que es el que va variando dependiendo del aminoácido con que estemos hablando. ¿Ya? Entonces esto es la forma L con el grupo amino al lado izquierdo, es lo que
es absorbible por la planta. Esa es la importancia que tiene. Entonces, los productos Bioibérica, bioestimulantes que tenemos nosotros, tienen L-alfa-aminoácido, contienen un aminograma completo, es decir, los 20 aminoácidos que la planta necesita para fortalecerse y generar sus proteínas, y además están en un aminograma balanceado, o sea, no tienen ni mucho exagerado de un aminoácido, ni muy poco de otro, ¿ya? Que eso también es importante. Junto con eso, como por la calidad que tiene la materia prima, no tiene restos de la materia prima, restos de aceite ni de algún otro componente que haga que el producto se corte al ser aplicado o precipite sus ingredientes, etc. ¿Ya? Son productos de excelente calidad. Ahora, si nos vamos a la evidencia científica de ver por qué Terrasol es tan eficiente y es un producto tan potente, en la Universidad de Alcalá se hizo este estudio donde se probaron 4 fertilizantes comerciales producidos con hidrólisis de proteínas y se midió qué porcentaje de ese producto tenía proteínas, tenía aminoácidos en la forma L y en la forma D. Se probaron entonces estos 4 productos, que el primero de ellos fue Terrasol, con nombre y apellido, ¿sí? El segundo producto comercial es uno que se formula con un porcentaje de hidrólisis enzimática mezclado con hidrólisis química. El tercero, otro producto comercial de hidrólisis enzimática que luego pasa por un proceso de concentración. Y el cuarto, un producto originado desde hidrólisis química del colágeno. ¿Ya? Y lo primero que podemos ver es que lo que nos entrega como resultado este informe o este ensayo, ¿cierto? Es que el grado de hidrólisis de Terrasol, ¿cierto? Fue muy alto, un 67%, lo mismo que con el otro producto de hidrólisis enzimática, y si lo comparamos con la mezcla de hidrólisis, que es mucho más baja su poder su grado de hidrólisis, de formación entonces de estos aminoácidos, lo mismo que con el producto de origen de hidrólisis química. Y además, como ya les decía, Terrasol aquí se muestra qué porcentaje de esos contenidos de aminoácidos están en la forma D y en la forma L. Y vemos que por lo menos el 98% de estos aminoácidos que contiene Terrasol están en la forma L, totalmente absorbibles por la planta. El producto que viene con la mezcla, un poquito de menor calidad, tiene cierto menos porcentaje de aminoácidos en forma L, muy similar a este otro producto de hidrólisis enzimática y muy diferente a este producto de origen de hidrólisis química. Si esto lo graficamos para que quede más visible, mejor visible a simple vista, tenemos aquí este gráfico donde tenemos el producto Terrasol con su tecnología Engineer. Por lo menos el 98% de estos aminoácidos están disponibles por la planta en la forma L. ¿Cierto? Y acá la hidrólisis química vemos que es súper heterogéneo en la cantidad de aminoácidos en forma L. En palabras simples, ¿qué quiere decir esto? Que cuando aplicamos Terrasol, por lo menos el 98% de la alanina que tiene ese producto Terrasol nos está ayudando a la síntesis de clorofila, que es para lo que sirve la alanina. O el ácido glutámico, como decía Gustavo delante, nos va a ayudar el 98% por lo menos de ese ácido glutámico nos ayuda a la regulación estomática o a que ayude a germinar el polen, etc., dependiendo de la función que tenga cada uno de estos aminoácidos. Y por otro lado también nos comprueba este estudio que no hay en nuestros productos un proceso de racemización, es decir, los aminoácidos de forma L son estables y no pasan por un cambio, ¿cierto?, a la forma D, que no es absorbible por la planta. Entonces habla también de un producto de óptima calidad. En otro estudio se hizo aplicación de Terrasol foliar a trigo en hoja bandera, en ese estado fenológico de hoja bandera, y a los 3 días después de la aplicación se colectaron las hojas bandera y se hizo un estudio de cómo estaban activadas las proteínas, un estudio proteómico de ese trigo. Y resultó en este gráfico que les voy a explicar acá. Se midió la actividad de estas 20 proteínas que están acá, ¿sí? Y vemos que en rojo está cómo se comportaron las proteínas de las plantas aplicadas con Terrasol, y en azul nuestro testigo o nuestro estándar, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasa a una planta normalmente sin esta aplicación de este bioestimulante?
Si ponemos una línea divisoria, ¿cierto? Vemos dónde ocurre el cambio. Es decir, desde aquí hacia arriba vemos que todas estas proteínas con las plantas que se aplicaron Terrasol se estimularon, todas estas proteínas. Y desde aquí hacia acá vemos que todas estas proteínas, ¿cierto? En las plantas aplicadas con Terrasol se inhibió estas proteínas. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vemos que la gran mayoría de estas proteínas que se activaron tiene que ver con la actividad de la enzima rubisco. Ustedes deben conocer, ¿cierto?, que la enzima rubisco que está presente en los cloroplastos es fundamental para la elaboración o el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto?, dentro del ciclo de Calvin, y fundamental en el proceso de fijación del CO2 del ambiente y por lo tanto empezar a la recirculación de la energía y formar energía para la planta. Las otras proteínas que se activaron son estas que son del factor de elongación del cloroplasto, que básicamente tiene que ver con la biosíntesis de proteína en las plantas. Lo que se activó en las plantas aplicadas con Terrasol fue esta proteína de choque térmico, que se llama proteína de respuesta del estrés, súper importante, un poco con lo que decía Gustavo ahí, cuando las plantas están estresadas, solitas, ¿cierto? Ellas se adaptan a poder manejar el estrés y poder soportar el estrés. Es decir, acá, las plantas que fueron aplicadas con Terrasol, gatilla esa proteína y por lo tanto las plantas tienen una mejor condición para soportar el estrés. Por otro lado, lo que muestra aquí es que estas proteínas que no se activaron en las plantas aplicadas con Terrasol tienen que ver con el metabolismo energético y con el estrés oxidativo. Por lo tanto, quiere decir que las plantas aplicadas con Terrasol, ¿cierto?, gastan menos energía y acumulan menos cosas que son dañinas para ellas. En resumen, ¿cierto?, lo que podemos decir de este estudio es que las plantas aplicadas con Terrasol, el trigo en este caso en hoja bandera, tiene una mayor eficiencia fotosintética, una mejor respuesta al estrés y sin un gasto extra de energía. Bueno, sabemos entonces que el Terrasol, óptima calidad, súper buen bioestimulante y necesario para nuestros cultivos. Pero, ¿qué pasa en la práctica cuando queremos hacer, por ejemplo, una mezcla de estos aminoácidos con distintos productos como un herbicida? ¿Cierto? Aquí en este ensayo que se hizo en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, se mezcla el Terrasol foliar con distintos productos hormonales para controlar malezas, ¿cierto?, herbicidas hormonales, y aquí se controló el diente de león. Acá se quiso llevar al extremo el producto, ¿cierto?, comprobar la eficiencia del producto para potenciar el herbicida, es decir, se probó la dosis completa de herbicida, que está graficado aquí en gris, y se utilizó el herbicida a mitad de dosis, más el Terrasol foliar para ver qué es lo que pasaba. Y si se fijan en todos los tratamientos que se utilizaron, la respuesta del herbicida fue súper similar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Terrasol foliar, ¿cierto?, el bioestimulante, que uno podría pensar que al mezclarlo con un herbicida lo que yo estoy haciendo es potenciar o darle energía a la maleza para que resista, todo lo contrario, lo que hace es potenciar el efecto del herbicida, ¿sí? Lo hace más potente en su acción. Esto no quiere decir que nosotros vamos a aplicar los herbicidas a mitad de dosis, por el contrario, ¿cierto? Tenemos que potenciar los herbicidas respetando la dosis que aparece en su etiqueta. Pero sí nos indica que se puede hacer una mezcla, que la mezcla es estable, que no precipita, que no se corta y que no genera citotoxicidad para el cultivo. Otro ejemplo que va en el mismo rubro, ¿cierto?, con la misma idea, también en la Universidad de Pensilvania, lo que se hizo fue mezclar Terrasol con dos ingredientes activos para el control de Digitaria, que acá lo que se pide, lo que se exige comercialmente es que por lo menos se controle el 85% de esta maleza. Se aplicó estos herbicidas en posemergencia en la Digitaria, y los ingredientes que se probaron fueron quinclorac en una dosis, quinclorac más Terrasol, fenoxaprop etil en dos dosis, 0,12 onzas, mezclado con Terrasol, y en una dosis más baja solito y mezclado con Terrasol. ¿Qué es lo que se obtuvo? Que en todos los casos, en los tres casos, la acción del herbicida solito mejora al mezclarlo con Terrasol. Lo mismo acá, solito mejora con Terrasol, y aquí mejora con Terrasol. O sea, nuevamente vemos el efecto positivo que tiene y el efecto potenciador que tiene aplicar Terrasol en mezcla con herbicidas
que por un lado estamos estimulando el cultivo y por otro lado estamos atacando más eficientemente a las malezas. ¿Sí? Sí, podemos hacerlo entonces la mezcla sin miedo a que vayamos a fortalecer la maleza, porque eso no ocurre. Y nuevamente, no hay fitotoxicidad ni tampoco hay precipitación del producto o algún problema frente a eso. Bien, entonces, con el Terrasol, ¿cierto? Bioestimulante, tenemos nuestras plantas verde, bonito, nuestro cultivo, sin ningún problema, ¿cierto? Libre de estrés y esperando un rendimiento óptimo. Y como bien decía Gustavo, nosotros podemos ver un cultivo que está verde, bonito, pero nuestro ojo no tiene la sensibilidad para poder determinar dónde están ocurriendo cambios en el cultivo, dónde están ocurriendo cosas malas para el cultivo. Y nosotros tenemos un sistema de monitoreo satelital disponible para ustedes que se llama CropScan, que también lo maneja Vivibérica, la empresa española que fabrica Terrasol y esta gama de bioestimulantes, y cuenta con más de 160 microsatélites que van tomando fotos a lo largo en todo el mundo, ¿sí? Y nos entrega el programa, es bastante amigable, funciona como una página web, y nos entrega entonces estos mapas de vigor, con los índices NDVI que bien explicaba Gustavo, ¿cierto? En este caso utilizamos un mapa de vigor que va de los colores rojo con el vigor más bajo y con los colores verde y azul cuando tenemos vigores más altos. Entonces, si nosotros vemos nuestro cultivo verde, bonito, no somos capaces de observar que ahí está pasando algo o que aquí está pasando otra cosa. Entonces, ¿qué nos permite esto? Ir al punto, ¿cierto? Ver y actuar en nuestro cultivo antes de que sea muy tarde, antes de que tengamos que corregir cosas muy violentamente, antes que tengamos pérdidas de cosecha finalmente. ¿Sí? Podemos ir estudiando la variabilidad que tienen las parcelas, podemos comparar una parcela con otra, ¿cierto? Nos permite entonces intervenir en el cultivo cuando está pasando algo. Y lo más importante también, yo creo, es poder utilizar los recursos a nuestro favor, es decir, si yo necesito mejorar el vigor de este cultivo o controlar aquí el mal del pie o una roya que está aquí ocurriendo, voy a hacer un tratamiento puntual y no necesito aplicar necesariamente a todo el campo. ¿Sí? Este programa también nos entrega esta curva, ¿cierto? Nos dibuja las variaciones en el índice NDVI con estas curvas, ¿cierto? Que se van acumulando en el tiempo. Esto es lo que podemos ver en una parcela, la podemos ir comparando con distintas parcelas, como ya les dije. Se relaciona con la temperatura que hay en el campo, con la evapotranspiración, como se dibuja aquí en la línea verde, y nos entrega también esta gráfica, donde podemos decir, oye, hay un 10% de esta parcela que tenemos un índice muy bajo y tenemos que ahí actuar. O a la medida que tengamos conocimiento del cultivo, podemos decir, oye, en este porcentaje de la parcela, yo voy a esperar un rendimiento de tantos kilos. ¿Ya? O sea, podemos llegar a ese nivel de utilización de la herramienta, que es muy valiosa y es muy amigable. Entonces, como les decía, podemos estudiar la evolución del cultivo, detectar problemas precozmente y intervenir en ellos de manera exitosa. Como ya saben ustedes, cuentan con esta tecnología y también hay una aplicación al celular que es muy amigable también y que le pueden tener ustedes la información de sus parcelas donde estén, no necesariamente desde un computador. Entonces, en resumen, lo que les quería destacar, ¿cierto?, de esta disertación, de esta charla, es que Terrasol está fabricado con materias primas de excelente calidad biológica, ¿cierto?, que pasan por un proceso de hidrólisis enzimática patentado que se llama Engineer, ¿cierto? Y con eso obtenemos L-alfa-aminoácidos totalmente disponibles para la planta, más promotores de hormonas vegetales que actúan en sinergia estos dos componentes y aseguran el éxito que vamos a tener con las aplicaciones de estos bioestimulantes. Por otro lado, Terrasol foliar aplicado en trigo aumenta su actividad fotosintética, ya que se activan la enzima rubisco, que tiene que ver con este proceso fotosintético. También activa las defensas propias de la planta, por lo tanto aumenta su tolerancia a los estrés de distinto origen, bióticos o abióticos, y Terrasol foliar permite ser mezclado con herbicidas o plaguicidas de manera segura y compatible, potenciando el efecto de la mezcla y sin riesgo de fitotoxicidad. Muchas gracias.